How to have fun anytime, anywhere. Step 1. Go to ChumbaCasino.com. ChumbaCasino.com. Got it. Step 2. Collect your welcome bonus. Come to Papa welcome bonus. Step 3. Play hundreds of casino-style games for free. That's a lot of games. All for free? Step 4. Unleash your excitement. Woohoo! Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Muy bien, vamos entonces a pasar al estudio de hoy. Estamos desarrollando un curso y está en Classroom, el cual consiste en aproximadamente 6 clases, 6 lecciones sobre la diaconía, ¿no? El ministerio de la diaconía, diaconisa y diáconos, ¿no? Hemos hablado del sustento bíblico de la diaconía y hemos dicho que diáconos somos todos tenemos que ser servidores, ¿no? Hablamos ampliamente sobre eso. Ya tenemos una persona que terminó el curso y tiene su certificado. En lo que hemos creado ahora mismo el Instituto Diaconal, con el cual tenemos ahora mismo 5 estudiantes activos ahora mismo en el Instituto Diaconal. Hoy vamos a tratar el siguiente tema del curso, porque quien hace el primer curso, que es el curso básico, obtiene el certificado diaconal, el ministerio diaconal, más el que termina los 6 cursos tiene el diplomado en ministerio diaconal. Bien, hoy vamos a hablar sobre las obras de misericordia, las obras de misericordia en la diaconía, ¿sí? Las obras de misericordia en la diaconía. Y vamos a ver puro texto bíblico que habla de las obras de misericordia. Y como yo dije, esto lo tienen que hacer todos los hermanos, pero sobre todo aquellos que queremos ofrecer nuestra vida como diaconía para el Señor, ¿no? Dice el primer texto que vamos a leer, Isaías 58. Isaías después de Jeremías, ¿no? Él sigue anterior a Jeremías, ¿no? Isaías 58, versos 6 y 7. Es nuestro primer texto para ver este tema de las obras de misericordia en la diaconía. ¿Y por qué yo le digo este tema? El primer tema fue la base teológica para la diaconía, tanto masculina como femenina. Ahora estamos viendo las obras de misericordia en la diaconía. En la siguiente clase, que si Dios permite nos da vida, que es el próximo domingo, vamos a hablar sobre la diaconía y el ministerio de la evangelización. Y luego vamos a ver otros temas, ¿no? Ok, Isaías 58, 6, 7 nos dice lo siguiente. ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cuyundas de yugo, dejar libre a los oprimidos y romper todo yugo. ¿No es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? Una pregunta que hace el Señor. El profeta Isaías, llevando el mensaje al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel dice que hemos ayunado, pero Dios, que conoce el corazón, dice: ustedes han ayunado, ustedes han estudiado mucha Biblia, son teólogos, pero ¿qué no han hecho? Obras de misericordia no han hecho. Y dice, no es que desatar las ligaduras de impiedad, y dice, dejar libres a los oprimidos. Tenían esclavos, esto a ver si entendemos esto, tenían hermanos, en el pueblo de Israel había unas leyes, donde por ejemplo un hermano, un pariente o alguien podía quedar en deuda y tenía que cumplir con esa deuda. ¿Qué sucede?
que esa persona nunca acababa la deuda y por consiguiente nunca quedaba libre. Y la ley había establecido que hasta cierto tiempo la persona quedaba libre de su deuda y tenía que dejarlo libre. Como ellos buscaban una forma de que la persona nunca pudiera cumplir con la deuda. Así que quedaba preso en su casa. Entonces dice, dejar ir libres a los oprimidos, a eso se refiere. Oiga, ya la persona te trabajó 7 años, por ejemplo. Esa es la cultura, ¿no? De ellos allá. Casa por casa. Sí, esa casa por cárcel. Ya la persona te trabajó 7 años, déjalo libre. Le dice al pueblo de Israel, ¿no? Pero ellos no hacían eso. Ahí lo tenía todavía el hombre como un burro trabajando años y años y años y no lo querían soltar. Entonces dice, Dios señala, esa es la obra de misericordia que quiero que haga. 2, romper todo yugo. 3, que partas tu pan con el hambriento. Tú hablas de que ahora lees Biblia, ayunas, pero no partes tu pan con el hambriento. Obra de misericordia. Que recibas en casa a los pobres sin hogar, no a cualquier pobre. Es importante esto, ¿no? Aquel pobre sin hogar. Porque resulta que nosotros vamos en la calle y a veces nos encontramos con gente humilde. Pero cuando la gente dice de que yo lo vi y lo seguí, resulta que ese hombre tenía más plata que yo, dice. Entonces, por eso que uno no puede, pues, hay que ser manso, no menso, ¿no? A la gente que realmente está sin hogar, hay que ayudarlo, ¿no? Dice que cuando veas al desnudo, lo cubras. El ministerio de la diaconía, que estamos impulsando desde hace 3 semanas, es aquel que ve a la persona que necesita una ropita. Y por eso hemos dicho, estamos en esa recolecta de ropa, ¿no? Ya le dimos ropa y conseguimos el apoyo para una persona que vive por allá, que estuvo por acá con nosotros. No sé si se acuerda, hermano. Conseguimos, hombre, se fue lleno de bendiciones. 2 sacos de ropa de segunda. De eso se trata, de gente que no tiene, no gente que va a decir, ay, no me pongo esto. De gente que no tiene, ¿no? No tiene con qué. Mientras que otros hermanos se pasan debatiendo el tema si el matrimonio, nosotros vamos a hacer obras de misericordia. ¿Ah? Obras de misericordia. Seguimos leyendo entonces. Hebreos, capítulo 3. 2, 3. Hebreos 2, 13. 2, 3. ¿Qué dice la... Porque algunos dirán, eso es en el Antiguo Testamento. Así es el que busca excusa. Ahora estamos en el Nuevo. Un libro del Nuevo Testamento. Hebreos 3, 13. Verso 2 y 3. Dice, no os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Una diaconía de la obra de misericordia es que ser hospitalario. Hospitalario. El que quiere practicar diaconía tiene que ser hospitalario. Tiene que tener, en el pueblo de Israel tenían esta costumbre, que ellos hacían una casa, por muy humilde que sea la casa que ellos hacían, ellos preparaban un cuartito. Era para la hospitalidad. La hospitalidad. Obviamente que hoy tenemos que tener cuidado porque uno no sabe quién es el que por ahí aparece. Pero el diácono, aparte de cuidarse y verificar bien a quién está hospedando, debe tener esta cultura. ¿Sigue, hermano? Sí, el que llega a ser creyente, ¿verdad? Y prende ese ministerio y quiere servir ese ministerio. Porque el apóstol Pablo dice que el que anhela obispado, eso está incluido ahí también. Sí, cómo no. Todos somos servidores. Entonces, debe ya en esa línea. Así es. Aprendiendo esto. Porque en la cultura nuestra hay mucha gente que somos, incluidos también, sí, un poco descuidado consigo mismo. Así. Y jugamos con la naturaleza. Así mismo.
Entonces, muchas veces hay gente que se hace en una orilla de un río, una quebrada que no sabe en cualquier momento se va a inundar o se va a Exacto. derramar eso, y un montón de cosas que hacen pues Sí. pasar Por eso, el apuro. Entonces, sí, por eso uno tiene que ser uno prudente. tiene que entender de que Ujú. tarde o temprano, porque el Señor mismo lo dijo, Ujú. el Señor lo profetizó, dice, pobres siempre lo van a tener contigo. Ya, así mismo. Sí, por eso es que nosotros tenemos que saber evaluar quién es el que realmente necesita y quién no. Acordaos de los presos. En el Nuevo Testamento nos invita, y por eso lo que somos de diaconía, tenemos que ver por este tema que es bien flojo. Estamos flojos en este punto. Acordaos de los presos. Como si estuvierais presos. O sea, tenemos que colocarnos como si yo estuviera preso. Si yo estuviera preso por alguna circunstancia, ¿qué quisiera yo? Imagínense en un cuartito de 2 metros cuadrados, sin nadie, sin ver nada, sin cero televisión, nada, paredes nada más. Yo conocía a un preso así, lo fui a visitar. Y no me conocía, pero lo fui a visitar por otro amigo. Oye, el hombre estaba más contento como si me conociera. Dice, tenía 2 meses que nadie me visitaba, dice. Fíjese. Por eso aquí dice, Señor, acordaos de los presos. Es un momento donde uno puede aprovechar para llevarle la palabra de Dios, porque de seguro la persona va a escuchar la palabra de Dios, porque no tiene nada, ni televisión, ni nada que ver. Hubo un tiempo que Sí. la iglesia de Río Bajo, cuando existía iglesia Sí. pues, limpia de contaminaciones, iba a hacer ministerio a la cárcel Renacer en Gamboa, ¿no? Ajá. Ahí se sacaron algunos convertidos. Es claro. Y también allá en Tegucigalpa, una cárcel ahí, Sí. se tiene un ministerio. Ahí sí se ha permanecido con el ministerio ese De los presos. de los presos. Sí. Sigue diciendo. Y de los maltratados, mire todo lo que implica las obras de misericordia, miren. Y de los maltratados, ¿no? Pero que también vosotros estáis en el cuerpo. ¿Hay gente maltratada en nuestra sociedad? Sí, hay gente maltratada. La Biblia lo dice. Hay gente maltratada. Vamos a decir, hay ancianos, por ejemplo, que son maltratados por la propia familia. Hay muchachos jóvenes maltratados. Hay hijos maltratados. Hay mujeres maltratadas. Y ahora dicen que hay hombres maltratados. O sea que la cosa está llena de maltrato por todas partes, ¿no? Entonces, el apóstol exhorta a que nosotros no nos olvidemos de los maltratados, de la gente maltratada, ¿no? Que hay que apoyar, ¿no? Ayudarlos a ellos. Vamos a ver, hay varios textos sobre el ministerio de misericordia. Cuando estuve buscando este tema me di cuenta que prácticamente la Biblia está llena de obras de misericordia. Y los hermanos quieren entretenerse en nada más obras, el tema de doctrina. Mateo capítulo 25. Vamos a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Es que te olvidan, hermano, de Exacto, esta es doctrina. Sí, esta es doctrina, ¿no? Y la doctrina le llaman a discutir temitas, ¿no? Ociosos, sí. Ocioso. Mateo 25. 35 y 36. Este texto yo lo he leído varias veces, pero estudiando el tema como con la línea esta de la diaconía y de la obra de misericordia, fíjese la forma de lectura que vamos a hacer de ella. Mira lo que dice el texto. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recibisteis. Estuve desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Esto el Señor le dice a los que van a entrar al reino. Fíjese las cosas que el Señor dice. Y decía el comentarista, las cosas que pide Dios
en realidad no son difíciles, pero son tan sencillas que por esas podemos ir al infierno. Vamos a ver, hermano, haz un comentario antes de seguir adelante. Exacto. Bueno, la encarnación de Jesús y el Jesús carne que está entre nosotros Ajá. está presentado en ese. Así es, así es. Así es. Primero, lo primero que queremos ver aquí es lo siguiente, ¿no? Escuchen con atención. Lo primero que queremos ver es lo siguiente. Él dice, tuve hambre. Dice, tuve sed. Fui forastero. Estaba desnudo. En la cárcel. Fíjese todo lo que él dice. Estuve enfermo, en la cárcel, desnudo, con sed. En realidad Jesús, o sea, la persona de Jesús no está así, porque él está en el cielo. Pero el punto es que cuando él habla así, él se identifica, él se pone, fíjate que Jesús es el primer diácono, él se pone igual que el enfermo. Él se identifica con el hambriento. Jesús se identifica con el hambriento. Jesús se identifica con el preso. Jesús se identifica con el forastero. Dice, fui forastero. Jesús se identifica con el que tiene hambre. Jesús se identifica con ellos. O sea, si hay algo que podemos ver es que a veces nosotros tenemos la tendencia, el ser humano tiene la tendencia de que cuando ve a la gente así, por ejemplo del África, con hambre, no lo mira así como con desprecio. Pero Jesús dice, no, pero si tú me estás despreciando a mí, si yo estoy del lado de ellos, yo estoy con ellos. A veces vemos así a la gente enferma como, ya no sirve, está en la cama. Él dice, no, pues yo estoy con él, ¿no? Jesús se pone con el enfermo, con el que está preso, con el hambriento. Interesante este punto, ¿sí, hermano? Hay varios ejemplos, ¿no? Voy a mencionar uno muy patético. Sabiendo de que Jesús, como es el Hijo de Dios, pendiente de Dios. Por eso Dios se hizo carne. Así mismo. Para sufrir entre nosotros por el pecado, porque eso son consecuencias del pecado. Así es. Entonces, pero vemos también el galardón que tiene Dios para aquellos que reservan buenas obras. Por ejemplo, tenemos el caso de Cornelio. Claro, exacto. Cornelio era un militar, un hombre de Estado, al servicio de un gobierno, un imperio. Pero dentro de sus cualidades servía a viudas, servía a la comunidad, servía a los judíos, no importa que eran judíos, que si eran religiosos, no eran religiosos, ayudaba. Y dice que él oraba y dice cuando el ángel del Señor habla con Pedro y que todo ese remolino de actividades que hubo en la conversión de Cornelio, dice que tus oraciones han ido hasta la presencia de Dios. Así es. Por eso entonces lo incluyó en la salvación. Dice Pedro, vaya y así. Eso es un ejemplo que forma parte de la clase, en el sentido de que la limosna es un concepto que tiene que ver precisamente con toda forma de obras de misericordia, y entre lo cual está no es ofrenda. La limosna es un dinero que se da aquí también la gente a veces se pone en la calle y uno le da limosna, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Es que la gente Cornelio era del que le gustaba ayudar a la gente necesitada, pobre, y Dios ve eso. Dios vio. No, pero es que así es pura televisión. Sí, pero este era, porque eso lo vamos a ver más adelante. Eso lo vamos a ver más adelante. Una de las cosas que vamos a mira, hermano, Mm. el apóstol Pablo también dice en el libro de Hechos,
que él trabajó. Y dentro de su trabajo también ayudaba. Ayudaba, claro. O sea, no es cuestión de esperar una tamuga de ropa que venga allá de los Estados Unidos. No, O sea, no. Porque dar lo que me trae regalado, eso no implica ningún sacrificio. Así mismo, ¿eh? Sino el despojo de uno mismo. Buen punto eso, hermano. Yo me acuerdo los tiempos en que los hermanos de Estados Unidos traían esto, ¿cómo se llama eso? Las pacas, un pocotón de pacas a Almirante. Y los hermanos me decían, porque como nadie usaba saco, yo era el único que me quería dar el lujo de usar saco, ¿no? Y hermano Polo, allí hay como 10 sacos. Pero ¿a quién de ellos le había costado esos sacos? A ninguno. Allí no había obra de misericordia. Es que no. ¿Ah? Si a ninguno de ellos le había costado ningún saco. Había un sinvergüenzón que ¿Mm? de acá de Chilibro. Sí, Bueno, Señor, que se tenga misericordia de él, porque sí. en esas pacas, hermano, ellos me vendían. Ah, bueno. Sí, ellos la vendían. Y una vez yo creo que fue a vaya que tengo ahí, mira que estaban vendiendo una ropa bien barata y buena, digo. Pero te aconsejo no que vayamos al machetazo a buscar, porque esa ropa no es que le ha costado a ellos, sino que se la han regalado y ellos la están vendiendo. Y eso es inmoral. Inmoral. Bien, vamos a seguir analizando rápidamente el texto que estábamos leyendo y vamos a ver qué cosas pide Dios para sus servidores. Servidor es otra forma de decir diácono, ¿no? Dice, leamos, dice, tuve hambre y me disteis de comer. Di de comer. ¿Por qué Dios te va a juzgar? Dios te va a dar por dar o no dar de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Dios te va a juzgar por dar o no dar de beber. Fíjese. Dice, fui forastero y me recibisteis, a los que son migrantes ahora, ¿no? ¿Por qué Dios me va a juzgar? ¿Por recibirlos o no recibirlos? Vamos al otro, ¿viste? Estaba desnudo y me vestisteis. ¿Por qué Dios me va a juzgar? ¿Por vestir o no vestir al desnudo? Al enfermo, dice, me visitasteis. Fíjense esto. Dice Jesús aquí, enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Pero vamos al caso del enfermo, que es el que me llamó la atención. El comentarista dice, Jesús te va a decir, estuve enfermo y no me visitasteis, o me visitasteis. Jesús no va a decirle, estuve enfermo y no me sanasteis. Fíjese, Dios no nos va a juzgar porque no sanamos a un enfermo. Eso va contra los que les gusta hablar de sanidad. Dios no me va a juzgar por no sanar a un enfermo. ¿Por qué me va a juzgar Dios? Según el texto. Por no visitarlo. Por no visitarlo, mire. No por no sanarlo, sino por no visitarlo. ¿Qué les parece? Diga, hermano. El valor de una visita. El valor de una Yo visita. le estaba diciendo la vez pasada de que cuántos curas, hermano, van a visitar a esas pobres personas que están. Así es. Así es. Personas allá de tanto el pecado. Así mismo. Desgracia. Y eso que usted ha dicho es importante, ¿no? Que hay que puntualizarlo y que quede grabado. El valor de una visita. A veces creemos que la gente necesita $1.000.000 cuando alguien está enfermo. Más que $1.000.000, la gente necesita una visita. Y eso es para los hijos de ahora, ¿no? De que, comenzando por ahí. Sí, exacto. Con los hijos. Sí. Y nosotros con nuestros padres también. Así mismo es. No es que lleves un montón de billetes, ¿no? Así es. Es la presencia tuya allí como estímulo a esa Así. persona. Me decía una vez un profesor abogado
El papá es del área de allá de Santiago. Ellos son varios, pues, campesinos, son como 7 hermanos. Y ellos iban, diríamos así, esporádicamente. Y un día el papá los reunió a los 7 y le dice: yo valoro que ustedes, y mire, y un campesino, yo valoro que ustedes me visiten. Y yo no espero que cuando me visiten me traigan nada. Dice él que con toda su licenciatura en Derecho, dice que fue como un bofetón. ¡Pop, pop! Porque él no lo había reflexionado así. Y el papá, que a dura pena llegó a 3er grado, tenía ese nivel de reflexión. Yo valoro que ustedes me visiten, no que me traigan algo, ¿no? Y aquí vemos cómo Jesús... Y hablando de la visita, hermano, y esa visita tiene que ir cargada de compasión, Claro, de amor, claro. limpia de llevar Problema y bochinche. Exacto, eso. no sé, es así. Con bendiciones. Así es. Nada de llevar problemas y bochinche, que encima de que ya hay dolor de cabeza, trae más dolor de cabeza, ¿verdad? Eso no se trata, esas visitas no son gratas. Aquí entonces vemos, hermano, que seremos juzgados por visitar o no visitar. Sí, ahí está ¿Qué les parece? Ahí lo está diciendo, que la visita aquí no es que vaya a la cárcel y lleve a un abogado y lo saque. Ah, exacto, o sea, ese es otro comentario que decía, aquí no te está diciendo, aquí tú no vas a ser juzgado por sacar a una persona de la cárcel, sino por no visitar a la persona en la cárcel. ¿Qué le parece? Betty, no vamos a ser juzgados por sacar a una persona de la cárcel o no sacarlo, sino por no visitarlo, según la Biblia. No, será por no visitar al que está en la cárcel. Jesús no dice, oye, no lo liberaste. No, dice, no lo visitaste. Era todo lo que yo quería que tú hicieras, dice Jesús. Yo no quería que tú lo sacaras. Yo nada más quería que tú lo visitaras. Y no lo hiciste. ¿No? Y esta parte también donde dice que estuvo desnudo. ¿Estuvo desnudo? No quiere decir que tiene que estarle dando ropa cara, de marca. Sí. No. Ni tampoco algo continuo. No. Solamente que te cubrió. Te cubrió, o sea, viste la necesidad. Y dice, ¿qué dice el texto? Porque viste al necesitado y te alejaste. Es que esta es la idea, ¿no? ¿Qué hace la persona generalmente con el necesitado? Cuando puede, obviamente. Si yo no puedo, ¿qué puedo hacer? Cuando puedo. Dice, y te alejaste, dice la Biblia. Te alejaste, ¿no? ¿Viste al necesitado que venía por ahí? ¿Y qué hiciste? Yo vine por acá. Ya vienes a pedir, ¿no? Esa actitud nuestra, pues, ¿no? Entonces, decía un hermano que en paz descanse. Puedo decirlo porque para mí parecer, este hermano debe estar en el cielo, que es el hermano Julio Díaz, ¿no? Julio Díaz decía, viene el hermano por allí y yo me escondo y me voy por otro lado porque no me quiero ver con el hermano, ¿no? Esa actitud no puede ser, ¿no? De un cristiano. A lo mejor Dios te lo está poniendo en el camino para que tú lo ayudes en algo. Y tú le estás negando ese apoyo. Vamos a hablar de la actitud precisamente, que hemos hablado un poco de la actitud. Mateo capítulo 6. Mateo 6. Verso 3 y 4. 3 y 4. ¿Cómo es esa diaconía, esa obra de misericordia que quiere Dios que hagamos? Porque hay mucha gente que hace obra de misericordia, pero la que Dios valora, porque no cualquier obra de misericordia Dios valora. Vamos a ver qué dice Dios. Pero tú, escucha hermano, cuando des limosna, y esta es la forma que yo tengo confianza de que así, Dios vio a Cornelio porque lo daba así. Cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. ¿Qué le parece, hermano? Es que mira, hermano, el asunto no es hacer publicidad, Exacto. sino que los hechos
Mira, cuando Jesús hablaba con los ciegos, con los enfermos y los sanaba, váyanse a cumplir con los mandatos. El mandato de la ley. Pero no le digan a nadie. ¿Ves? Sin embargo, los que hoy hacen eso, Publicidad por doquier. la pantalla de Así es. Entonces, eso es el asunto. Por eso, el Señor en el día del juicio, hermano, Va a sorprender a varios. sorprender porque dice, oye, pero si dice muchas cosas, bueno. Sí. Pero fíjense lo que dice el texto. El siguiente texto dice: para que tu limosna, ¿cómo debe ser? Sea en, ¿cómo dice el texto? ¿Cómo debe ser la limosna? ¿Cómo deben ser las obras de misericordia que nosotros en nuestra diaconía debemos hacer? ¿Cómo debe ser? En secreto. Dios y yo, o Dios y el grupo. Nosotros no tenemos por qué estar haciendo algarabía y que todo el mundo queremos que sepa lo que estamos haciendo, ¿no? Dice que debe ser en secreto. ¿Y por qué debe ser en secreto? Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. ¿Por qué Cornelio fue recompensado? Pero esos limones no, ni siquiera, y muchas veces ni él mismo se daba cuenta de lo que estaba pasando, hermano, porque él era espontáneo, porque él, su oración de la consultaba era con Dios. Así es. Y sus dádivas con la necesidad. Fíjese que esto, de lo que nosotros podemos observar, es que Cornelio todo esto lo hacía en secreto, como aquí, porque si no Dios no lo hubiera tomado en cuenta. Pero hoy en día vemos que los políticos, cuando Ah. la época de Política. del Jesús Nazareno, ¿Sí? esas cosas, no, Todos van a dar su limosna y hacen pues. Sí. Hermano, y no solamente los políticos, bueno, eso lo habrán aprendido de los políticos, ¿no? Pero el mundo religioso, decía un catedrático de una universidad norteamericana que la religión es muy hermana con la política. Sí. Y es cierto, pero esa política sucia y esa religión sucia, porque, hermano, yo no sé de dónde han aprendido ellos, si por medio de los mismos clérigos, o los clérigos aprendieron de los políticos, porque el asunto está en que, por ejemplo, la Iglesia Católica se ha enfocado de hacer, o sea, dádivas, pero una dádiva muy apegada a que eso es lo que va a salvar, ¿no? Ah, sí, eso es otro tema. ¿Sí? Eso es otro tema. No, Ajá, no es el asunto. ajá, así es. El hecho está en que tú tienes que hacer esto dentro de la salvación. Dentro de la salvación. Porque fuera de la salvación no vas a conseguir salvación. No, para nada. Sí. Vamos a seguir leyendo unos textos más. Fíjese, un acto de diaconía tremendo de Jesús que sirve de ejemplo de lo que tenemos que hacer nosotros. Juan 5:7. Juan 5:7. Vamos a leerlo desde el 6. Juan capítulo 5, versos 6 y 7. Juan capítulo 5, versos 6 y 7. Y este es un ejemplo de Jesús, de dónde Jesús iba y dónde nosotros tenemos que ir. Porque no es a cualquier persona que nosotros debemos ayudar, hermano. Jesús mismo dijo, no tires las perlas a los cerdos. Eso es un texto que vamos a ver otro tiempo, pero vamos a ver el ejemplo aquí. Jesús dice, cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no, voy a poner esta pausa fuerte, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. ¿A quién fue a sanar Jesús? El que nadie quería tocar. Él dice, no tengo a nadie. ¿A quién tenemos que ir, hermano? A esa gente que no tiene a nadie.
Este hombre no tenía a nadie. Y algo interesante, habían muchos enfermos allí y solo Jesús sanó a uno. Entonces nosotros podemos ver que no es que Jesús era malo, es que Jesús sabe la condición de cada uno, ¿no? Había otros enfermos, dice, bueno, pero tú estás enfermo, pero tú puedes comprarte tu medicina. El otro, tú estás enfermo, pero tú tienes plata. Este dijo una gran verdad: no tengo a nadie. Y nosotros, en el mundo, hay gente que no tiene a nadie. ¿Sabían eso? Fíjense, yo conversando con Betty y haciendo investigación, que no lo puse aquí porque sería mucho contenido. Ustedes saben que la pandemia, nada más la pandemia que acaba de pasar, ha dejado en el mundo más de 1 millón de niños huérfanos de padre y madre. ¿Qué les parece? Sí, es cierto. Más de 1 millón de niños huérfanos que no tienen papá ni tienen mamá. Nada más 1 millón. Pero antes de la pandemia ya había niños así, sin huérfanos de padre y de madre. Es decir, son gentes que están en la tierra y que uno tiene que verificar, que pueden decir como este hombre: no tengo a nadie. Ahora, no vayan a pensar como Tres Patines, porque dice Tres Patines que era huérfano de todo, hasta de tío y de abuelo. Hermano, Sí. estaba conversando con mis nietos, ¿no? Mis nietos son una herencia que Dios me dio. Gracias a Dios, así es. Ellos escucharon de buena gana. Uh-huh. Y les digo, miren, ¿saben lo precioso que es tener su padre y a su madre? Ah, por favor. Lo precioso que es tener hijos e hijas. Así es. Porque hay gente que está en el mundo y no tienen a nadie. Después de la pandemia, ese informe de la ONU, después de la pandemia, 1 millón y piquillo de niños sin papá, sin mamá. Eso, yo me quedé, hermano, esto debe ser serio, tener esa experiencia. No, y todavía porque, Uh-huh. por ejemplo, mucho se alababa a los santos, los santos, la gente no fueron santos. Ahora que todo supuestamente está bajando las pandemias, hay hogares completamente con papá y mamá y nieto y todo con el bendito virus. Sí, está creciendo. Sí, o sea que no es que se ha ido, eso está por ahí, ¿no? Y entonces, ¿cuánto se va a llevar? No se sabe, Dios lo sabe, ¿verdad? Y quisiéramos que a más nadie, pero el asunto está en el mundo. Yo quiero que ustedes observen otro caso, porque esto todo es, diaconía es práctico. El ser diácono es ser práctico. Vamos a ver el caso de Job en medio de su enfermedad. Él habla de su diaconía en un texto bíblico. Job 29, verso 15. Job 29, verso 15. Esta forma en que lo dice Job, tan práctico y tan poético, me hace ver que así tenemos que ser nosotros, como lo dice Job. Toda la obra de misericordia, sobre todo de la gente más vulnerable. Y en Panamá tenemos hermanos, para que ustedes sepan, antes de la pandemia había un 18% de pobreza extrema y de pobreza total 38%. Yo considero que eso debe haber aumentado. De pobreza extrema quiere decir que la familia a duras penas come una vez al día. Y esto, yo he ido a familias donde yo he caminado en casa y comen una vez al día nada más. Una vez al día. Y vamos a ver qué clase de comida. Y esa es la otra. Y algunos de ellos han sido hermanos de la iglesia. Y yo me quedo, wow, no lo puedo creer. Mira lo que dice Job de él en su diaconía. 29:15. Ojos era ya yo para él ciego y pies para el cojo. El verdadero diácono es ojo para el ciego. Hay gente ciega también que necesita apoyo. Ojo para el ciego y pies para el cojo, dice. Era una muleta. Era una muleta. Fíjense y Job era un hombre multimillonario.
Ahora, no es que él hacía eso, él tenía, sino que él quiere decir con eso que él apoyaba a la gente vulnerable. Entonces, claro, la condición en que él está es triste porque él está enfermo, solo, sin hijos, la esposa encima de eso, diciéndole maldice a Dios. Y él dice, ojo fui yo para los ciegos y pies para los cojos. Y ahora resulta que no tengo a nadie, decía él, que sea ojo para mí. Porque eso es lo más triste que le puede pasar a uno, que después que uno haya sido ojo para otro, cuando a uno le toque, porque a él le tocó. Él era multimillonario y de la noche a la mañana Dios decidió ponerle en la pobreza. No puede pasar eso, ¿verdad, hermano? A él le pasó. Y dice él, no tengo a nadie. Porque hasta sus consoladores, que eran 3 amigos, dice, ¿qué clase de consoladores tengo yo? Él dice. No, y los siervos del Señor, hermano. Tenemos el caso de David. David se peleó con los hijos. Ah, sí. Estuvo huyendo. Ajá. Que, que andaba huyendo porque le iban a matar. Ah, sí. Clamaba al Señor. Clamaba al Señor. Tenemos el caso de también, ¿cómo se llama? Elías. Elías con todos el profeta directo de Dios. Ajá. Pasaba un momento difícil, no tenía, solamente los cuervos le llevaban comida. Ah, sí, claro. Yo sí. Por eso es que yo siempre he dicho, Dios ha dicho que siempre te va a proveer. Hay una canción que me gusta, ¿no? Que me gusta escucharla. Hay una canción que es con instrumentos. Esa es de la iglesia presbiteriana y metodista. Tremendas canciones, las mismas canciones que cantamos nosotros, ¿no? Pero con instrumentos. Hay una que dice que Dios ha sido fiel porque siempre nos ha provisto. Y la Biblia dice eso. Dios es fiel, siempre nos va a proveer. Elías no puede decir que pasó hambre. Que le dio Dios higo. Bueno, yo te dije que te voy a dar de comer, yo no te dije que voy a ponerte un banquete. Dios siempre nos va a proveer. A lo mejor nos toque comer nada más yuca, pero nos provee. ¿Sí? Tenemos un caso de que cuando Jesús mandó a los 70 misioneros, ¿no? Sí. Dice, no lleven nada. Nada, exacto. No lleven nada. Más tarde les pregunta y dice, bueno, ¿y le hizo falta algo? Y dice, no. Nada. Porque le proveyó de todo, ¿no? Dios provee, así mismo es, Dios provee. Lo que es cierto es que Dios no va, Dios no está diciendo que te va a tener una chuleta ahumada ni nada por el tipo, pero se va a proveer. A lo mejor donde uno va nada más saldrá hojaldre y punto. No va a haber huevo frito, ni salchicha, ni guisado de nada, ni con, ¿cómo se llama? Gurmena, ¿cómo? Está ahí. No, en el caso de hermano chino, sanduchado está más bien, hermano, un buen banquete. Ajo. Ahora vamos a leer un último texto, porque increíblemente ya llevamos 45 minutos. Último texto que habla sobre... Hay muchos textos, yo les digo. Yo cuando vi el tema de la misericordia en la Biblia, yo dije, la Biblia está llena de obras de misericordia y los hermanos también ven otros temas. La iglesia, las iglesias ven otros temas. Si nosotros nos concentráramos en hacer obras de misericordia, diaconía de misericordia, no tendríamos tiempo para estar peleando. Dice así la palabra de Dios en Santiago 5, verso 14, 15. Esta es una obra de diaconía. Vamos a ver. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llama a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él. Que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Primero, Dios espera que nosotros, los diáconos, seamos hombres de fe. Fíjense, nosotros tenemos que tener fe. Pero, ¿cuál es la obra de misericordia aquí? Fíjese, yo me quedo pensando.
¿Cuál es la obra de misericordia aquí que Dios espera que nosotros hagamos? Ahí lo dice, pueden subrayarlo. Lo dice ahí. Oren por él. Oren por él. Si hubiera enfermo, oren por él. Solo el hecho de orar por una persona enferma es una obra de misericordia. Porque algunos pueden ir donde un enfermo y decirle, como le decían al rey David cuando estaba enfermo, tú estás así porque mereces estar así. O Job, tú estás así porque mereces estar así. Pero el que es diácono no va así. Porque sabemos, ya hemos dicho, nosotros no vamos a discutir ni pelear con la gente. ¿Qué vamos a hacer? La persona está enferma. Una persona enferma jamás niega. Yo he estado con gente enferma. Yo no conozco un enfermo que haya dicho no oren por mí. No conozco un enfermo que diga, no, yo no quiero que ore por mí. Yo me acuerdo que nosotros fuimos donde un maestro que estaba enfermo, que fue abogado y murió hace como 10 años. El famoso maestro Yoli, no sé si tú lo escuchaste. Yoli él decía que él era ateo. Él estaba en el hospital de Almirante, enfermo. Y no le caía bien los protestantes. Y la iglesia fue allá. No sé qué grupo fue, si Julio Díaz fue, pero él fue allí, eso me lo dijeron. Y los hermanos oraron por él. Y él no negó. Es decir, porque él siempre ha sido así. Él no les dijo que no oraran. Y eso es diríamos un dato. Un enfermo, bien enfermo, jamás dice no oren por mí. Jamás. Así que una última obra de misericordia que podemos ver aquí es que podemos nosotros hacer, no nos cuesta nada, solo nos cuesta tener fe en Dios. Es orar por un enfermo. Orar por un enfermo. Vemos a un enfermo, yo no vengo a discutir contigo, yo no vengo a juzgarte. Si me das la oportunidad, yo vengo a orar por ti. Y un enfermo, de verdad enfermo, nunca dice que no. Que el Dios Todopoderoso me los bendiga. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.